Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí otra tarde en este ciclo de pensamiento que conjuntamente con la Editorial Acantilado y la Librería Alberti estamos celebrando por nuestro 50 aniversario. Empezamos con Ramón Andrés, con Patricia Amparcegui, después estuvo José María Esquirol, Irene Vallejo, y esta tarde tenemos la suerte, muchísima suerte, de que nos visite Rafael Argullol y Carlos Javier González. Muchísimas gracias a los dos. Os pediría un aplauso porque es una tarde feliz, una tarde de otoño, dulce tarde, en la que poder escuchar y poder conversar con dos pensadores como Rafael y como Carlos, pues es una suerte, es un privilegio, ¿no? Hemos venido caminando desde el hotel hasta aquí y en medio del semáforo Rafael me contaba, que me gustaría mucho que lo contaras esto porque es muy bonito esto que nos está contando, ¿no? Cómo cada noche a las 12 de la noche un concepto, una idea, el sueño y detrás por la tarde el desarrollo en 25 líneas sobre esto, ¿no? Bueno, la capacidad del pensamiento, la capacidad transformadora, cómo transforma nuestras vidas. Pero era medio secreto. Era medio secreto. No salga de aquí, por favor. Que no salga de aquí. Y la capacidad transformadora del pensamiento, en el caso también de Carlos Javier González, que es filósofo, pedagogo, que brega todos los días con los muchachos desde los 12 años, ¿no?, hasta los 16, en un instituto. Comentaba que mañana tiene 5 horas de clase, esta mañana ha tenido 6, o mañana 6 y hoy 5, no sé. Y la capacidad transformadora de la reflexión, del pensamiento, cómo los propios muchachos reaccionan a todas estas cuestiones que les plantea en clase y que tiene que ver cómo llevar una buena vida, ¿no? Una vida mejor. Los libros de Rafael Argullol solamente en Acantilado tiene 24 libros publicados, poeta, ensayista, el arte, los viajes. Su vida está llena de sensaciones, de momentos, de lugares, con una memoria, ¿no?, que se concentra estas tardes ahí en esas 25 líneas, que es muy bonito, ¿no?, ese ejercicio de reflexión. Y Carlos Javier, la filosofía como resistencia, la filosofía como resistencia ante la deshumanización tecnológica, ante el robo del tiempo, ante la velocidad. Bueno, yo creo que lo mejor es que ellos caminen y hablen y reflexionen. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Empiezo yo, Rafael, casi me da pudor. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Lola, de corazón, porque la auténtica transformación yo creo que se da desde el pie de calle, desde las librerías, desde los espacios públicos, donde además nos arremolinamos alrededor de la palabra. Y creo que esto tiene mucho sentido en un momento histórico, en un momento epocal en el que nos arremolinamos muchas veces alrededor de otras cosas que no son la palabra. Es un momento en el que a lo mejor la palabra está perdiendo un poco de importancia y además un poco de hondura. Yo iba a empezar con Unamuno para lanzarle la primera pregunta a Rafael. Para mí es un absoluto honor estar al lado de Rafael Argullol. Me he fijado ahora cuando venía con Lola y al verle, se lo he dicho a los dos, se lo he confesado a los dos. Yo creo que esto Rafael ya a fuerza de verme, las veces que me ha visto ya se lo voy imaginando, pero es que le imito hasta en la forma de vestir, hasta en la fisionomía. Intento estar igual que él físicamente, es una especie de imitación que me sale sola, porque simplemente ahora le escucharéis hablar. El verbo de Rafael es apaciguador, pero también tiene algo de beligerancia, de suave beligerancia. Ahora a lo mejor no está de acuerdo, pero bueno, en fin, ahora nos lo dirá. Y creo que lo que necesitamos es esa suave beligerancia en espacios públicos. Digo, para no alargarme demasiado en esta introducción, iba a leer a Unamuno un texto de 1900 que se llama Adentro. Es un artículo muy breve en el que Unamuno pide que vayamos hacia adentro, pero hacia adentro mirando hacia arriba.
Hoy muchas veces nos falta esa mirada hacia arriba, porque tenemos la mirada hacia abajo. Los griegos decían que si para algo nos han hecho los dioses, esto lo recuerda Aristóteles en el Protréctico, es para mirar hacia arriba, es para desligarnos de las necesidades más perentorias, de las necesidades más acuciantes, más violentas, mirar hacia arriba y siempre más hacia arriba, cuando creemos que hemos mirado hacia arriba, más todavía. Pero claro, ese camino que va hacia afuera también va hacia adentro, y sobre esto es sobre lo que quería hablar hoy con Rafael. Voy a empezar, en vez de leyendo Unamuno, voy a leer a Rafael Argullol en este libro que para mí, yo lo recomiendo muchísimo. Para mí es, no sé qué pensará Rafael, ahora nos dirás, pero para mí reúne gran parte de la trayectoria de Rafael Argullol. Danza humana. Es un libro que se lee con una facilidad tremenda, y a mí me da la impresión de que al leerlo me pasa como con Descartes o como con Hume también, que parece muchas veces que no dice nada y está diciendo todo, porque se lee tan fácil que está introduciendo reflexiones sobre lo más importante y no lo parece. Voy a comenzar por el final. En la página 1001 dice Rafael, ya que vamos a hablar sobre el paseo, sobre hablar paseando, sobre este peripatetismo del pensamiento, digamos, dice Rafael, lo cito: el paseo. Desconfía de los que prefieren la inmovilidad. Sus músculos están agarrotados, su alma está agarrotada. Confía, al contrario, en los que piensan caminando, en los que sienten caminando, en los que aman caminando. Los sueños de libertad se presentan en esos paseos en los que andamos sin rumbo alguno. Y el caminar mismo es el más instintivo acto de libertad que emprende el ser humano. A mí me gustaría preguntarle a Rafael, en vista de este texto, en vista de que todos hemos tenido que hacer un camino hasta la librería, si todavía nos queda capacidad para, como diría María Zambrano, encaminarnos. Queda posibilidad de encaminarnos, y además sin rumbo. Y a partir de aquí, como me ha enseñado Rafael, todo improvisación. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, tengo que felicitar a la librería Alberti, de una manera muy especial a Lola, pero a todos los que trabajan en esta magnífica librería. 50 años es realmente un buen saldo, ¿eh? Y también quiero agradecer a Carlos Javier su compañía, su amistad, su complicidad, que se ha ido concretando a lo largo de estos años. Respecto a la palabra, es evidente que hay algo realmente chocante, y es que utilizamos las palabras de una manera muy superficial, muy hueca, pero sobre todo a mí me preocupa. Un día que en la universidad pregunté por la expresión dar la palabra, y me di cuenta que la mayoría de los asistentes no acababan de comprender qué significaba esto de dar la palabra. Y entonces esto a mí me hizo recordar que cuando éramos niños era muy importante, desde luego era muy importante jurar, juro por Dios, juro por mi madre, por lo que sea. Era importante prometer como compromiso, pero a medida que ese compromiso se iba haciendo más laico o tenía diversos planos, yo recuerdo como muy importante cuando a otro niño le decías: te doy mi palabra de eso que voy a hacer. Entonces, la idea de dar la palabra, yo creo que estaba absolutamente generalizado. Sí, es verdad que en España, cuando yo era pequeño, seguramente había muchísimos analfabetos, pero pienso que todos ellos sabían qué significaba la expresión de ver la palabra. De ver la palabra era un compromiso con el otro, y era también un compromiso con el mundo. Esto es lo que me parece que está, en cierto modo, peligrando.
y pensando sobre esto, evidentemente no podemos evitar referirnos a la caída de los dioses o al silencio de los dioses, porque en definitiva vivimos ahora en una época en que aparentemente hemos silenciado a Dios, o lo hemos olvidado, o los más taxativos y nietzscheanos creerán que Dios ha muerto. Pero vivimos una época en que también los dioses de la utopía, por ejemplo, de la utopía ilustrada y romántica, pero también, si se quiere, renacentista y antigua, esos dioses también están en el destierro, en el exilio, no están como referentes de la época. Con lo cual, nosotros no sabemos muy bien a quién dirigir la palabra, porque es a los hombres y también a los dioses que dirigíamos y dirigimos la palabra. Y en el momento en que no sabemos a quién dirigirla, pues la palabra necesariamente queda mutilada, queda como mutilada en su profundidad, mutilada en su amplitud. Por eso es tan grave. Antes me refería, me acuerdo de cuando tenía 16, 17 años, hice mis primeros viajes por España, por Castilla, y claro, llegaba a los pueblos, pues la gente era muy primitiva, si se quiere, pero todos tenían una riqueza del lenguaje en el momento de describir los campos, las plantas, los pájaros, etc., que ahora produce una cierta angustia ver que la gente no sabe ni el nombre de las flores, ni de las plantas. Es decir, la no amplitud y profundidad de la palabra lo que hace es empobrecer el mundo, porque es la palabra la que fundaba el mundo. Entonces, yo pienso que este es el dilema principal de nuestra época, que es una época que ha tendido a la idolatría. Que la idolatría no es lo mismo que la fe, ni mucho menos. La idolatría es precisamente olvidar o no reconocer o perder el sentido de la profundidad de la palabra. La idolatría es quedarse con la autoridad de las imágenes sobre la palabra. Las imágenes pueden tener mucha autoridad, pero no pueden sustituir a la autoridad de la palabra, porque en ese momento ocurre lo que está ocurriendo, que es que por todos lados oímos un lamento, una queja, en efecto, de algo muy grave, que es la indiferencia ante la verdad. Da lo mismo una verdad que una mentira. O sea, lo de Goebbels de miente, que lo convertirás en verdad, se está generalizando. Y entonces, por ejemplo, se confunde también opinión con verdad. No estamos anclados, no hay buenas agarraderas. Arraigo. Sí, no estamos bien anclados en fondos espirituales, ¿no? Y eso hace que vayamos a una cierta deriva, confiados a un solo ídolo, casi, que es el ídolo de la tecnología, que está muy bien que exista como ídolo, pero siempre que el politeísmo o la pluralidad de los dioses realmente funcionara. Y funcionaría también la capacidad de la fe, porque en el momento en que la palabra entra en esa crisis tremenda, pues te encuentras, por ejemplo, tú que estás en un instituto con los jóvenes, que tienen lo peor, que es la indiferencia.
la apatía. Yo acabé harto de la universidad por la apatía. Yo cuando entré en la universidad había pasión y la apatía me mataba. Entrar en las clases y ver estos ojos como bovinos pasivos que no, pues era una cosa terrible, pero forma parte de la época. No es una culpa, entre comillas, de la escuela. Basta con oír las conversaciones de la gente que nos rodea, de nuestros coetáneos, en bares, restaurantes, en los transportes públicos, etcétera, para ver que no es un problema de la escuela, es un problema de la humanidad actual. Y el problema de la humanidad actual está muy vinculado con esta falta de anclaje. Y respecto a lo segundo que has citado, pero que está muy vinculado con lo primero, que esto es la introducción. Es el caminar. Claro, el caminar y la palabra van muy juntos. El caminar y el diálogo van muy juntos. El paseo, que era, bueno, nosotros sabemos que los diálogos filosóficos empiezan a través de eso, del paseo y del diálogo. Al caminar, nosotros tenemos un intercambio con el mundo, que es muy importante, que no lo tenemos cuando vamos contra el reloj, cuando vamos acuciados por la prisa y el vértigo. Hay que tener un dominio de ese diálogo con el mundo. Y ese dominio requiere una complejidad. Cuando hablo de complejidad no hablo de una cosa difícil, sino una complejidad de relación con el mundo que, claro, la riqueza y profundidad y amplitud de la palabra es decisiva. Los buenos maestros yo creo que hacen buena propedéutica, hacen buenas introducciones, y creo que es lo que hace Rafael en casi todos sus libros. Rafael, justo has mencionado a los estudiantes, y yo, mientras te estaba, bueno, me he apuntado muchísimas cosas. Estaba pensando en algo que les pregunté el otro día a mis estudiantes de segundo de la ESO, 12 y 13 años, valores cívicos y éticos, educación en valores cívicos y éticos. Tenemos 1 hora a la semana, que es lo que pone el ministerio, en fin, bueno, nos tenemos que quedar con un canto en los dientes, pero en 1 hora a la semana se pueden hacer muchas cosas. Y el otro día hablaba con estos chavales que tienen 12 y 13 años y les preguntaba qué les preocupa. A ellos, ¿qué les preocupa? Chicos, hoy vamos a hacer una clase sobre las preocupaciones de preadolescentes de 12 y 13 años. Ellos, claro, se vuelven locos enseguida porque piensan, justamente, Rafael, que tienen voz, que tienen palabra. Y cuando se les da palabra a los adolescentes, cuando se les estimula intelectualmente, de repente hablan. Si no se les pregunta, no hablan. Y creo que uno de los problemas, por ejemplo, que existen hoy en las casas, en las familias, es que no se les pregunta, no se les dice, no se les escucha muchas veces. Pero a lo que voy, el gran problema que detectaron ellos, y que fue el que denunciaron, fue el de que, o el gran miedo que tienen, es no ser vistos. Pero esto es muy llamativo, porque incluso lo que ellos llaman el popu, es decir, el popular, el que tiene más gente pendiente de ellos y demás, la persona popular de la clase también tenía miedo a no ser lo suficientemente vista. O sea, querían ser más vistos porque cuanto más vistos, más relevancia. Y tienen miedo a perder la relevancia por dejar de ser vistos. Entonces, claro, esto lo podía relacionar con el bullying, lo podía relacionar con la palabra adulta, lo podía relacionar con la falta de foros públicos. Por cierto, gracias Lola, gracias a todos los trabajadores y trabajadoras del Alberti, y me sumo a lo que ha dicho Rafael. ¿Hasta qué punto falta palabra pública? ¿Hasta qué punto el paseo se hace efectivo también cuando la palabra, pensando en Arendt, entre otras pensadoras, cuando la palabra se ejerce en el foro público, y no solo porque todos podemos poner normas y leyes en nuestra casa, digamos, pero cuando salimos a la calle esas normas no valen. Entonces, ¿nos falta de alguna forma que esas conversaciones se enriquezcan con lo que repercute a la polis, a la ciudad, a la ciudadanía como conjunto? Es que aunque parezca una paradoja, para ver se necesita la palabra. Para ver se necesita la palabra.
Y yo os explico en 30 segundos cómo fue mi último intento de ver la Pietà de Miguel Ángel en Roma, en el Vaticano, y como entré y ya vi que era una misión imposible, porque la cantidad de gente que se dirigía hacia allá, me quedé al lado de la vitrina de la Pietà, viendo la fila de los espectadores, de los visitantes que iban llegando hasta la Pietà. Y de manera asombrosa, el 99% que habían estado 2 horas esperando, miraban pero no veían. O sea, llegaban, se giraban de espalda y se hacían una selfie con la Pietà. Es decir, no miraban en ningún momento para ver, porque no es lo mismo mirar que ver. Nosotros estamos absolutamente rodeados de imagen que desde que nacemos nos obligan a mirar, pero no es lo mismo mirar que ver. Si tú ves la Pietà y entras en el tema de la Pietà y entras en el amor materno-filial y entras en la compasión, que para todo eso se necesita la palabra, lo que tú verás es muy distinto que una mirada. Entonces, lo que ocurre en nuestros días es que hay esa mirada universal, generalizada, frenética, vertiginosa, pero que muchas veces no sirve para verse a uno mismo. O sea, nos miramos, claro, es como mirarse al espejo es verse a uno. Sí y no. Mirarse al espejo no es verse a uno. Para verse a uno tú necesitas un ejercicio, un camino, un paseo más complejo. El espejo literalmente te informa al revés de cómo eres, ¿no? Pero, entonces vivimos, cuando se habla del narcisismo de nuestra sociedad y de los jóvenes concretamente, es una palabra bastante adecuada, pero es un narcisismo que surge de esto, de mirar sin ver. Es un narcisismo ciego. Es curioso que en un mundo tan repleto de imágenes, en general somos ciegos. Y repleto de imágenes. De la misma manera que tan repleto de información, tenemos una tendencia a la amnesia prácticamente inmediata. Lo que sucede, quizá dentro de 2 días la gente no se acuerde de Palestina, por ejemplo. El olvido casi inmediato, la tiranía de la actualidad es tan grande que vivimos, por un lado, ciegos y en parte sordos, porque aunque escuchamos mucho ruido, escuchamos poca música. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el tema de los jóvenes, en primer lugar, yo creo que siempre hay que tratarlo sin acudir a la fácil confrontación de generaciones. Yo, en mis años universitarios, si aprendí algo, es que si tuviéramos una balanza de Osiris, donde pesáramos la inteligencia y la sensibilidad de cada generación, el peso sería el mismo. Cada generación tiene el mismo grado de inteligencia y sensibilidad y la misma proporción. Otra cosa es cómo eso se manifieste, cómo esto se exprese. Esto es otra cosa. Pero lo que no se puede hacer es, como yo a veces oigo, que se acusa a los jóvenes como de más estúpidos, de más idiotas o de lo que sea. Eso es absurdo, es absurdo. Entre otras cosas, porque si leyéramos de verdad y nos cayera un libro de Cicerón o de Séneca en las manos, veríamos que ya Séneca y Cicerón criticaban a los jóvenes por eso. Séneca y Cicerón.
Y Cicerone, la época que vivió, era una época de gigantes, con gran violencia, pero de gigantes. Pero ya criticaba el hecho de que los jóvenes estaban como desmarcados de lo que había sido la moral tradicional. La nostalgia, yo ya sabes que no soy pro nostalgia, la nostalgia no sirve para eso, para eso no sirve. Yo soy ferviente partidario, incluso he escrito bastante sobre eso, de intentar explorar un nuevo humanismo que estuviera vinculado con el humanismo tradicional, antiguo, renacentista, ilustrado, etc., pero que se planteara los muchísimos conflictos nuevos que no se pudo plantear el humanismo. Piccola Mirandola, Ficino, los grandes utopistas, pues no podían tener la relación que nosotros tenemos ahora con el planeta. No tenían la relación que nosotros debemos tener con los animales. O sea, nosotros no podemos continuar con la crueldad con los animales cuando, a principios del siglo XXI, nuestros neurólogos nos informarán del sufrimiento extremo que tienen los animales, como nosotros mismos, porque tienen una sensibilidad neurológica muchas veces parecida a la nuestra. Nosotros no podemos permanecer imperturbables a eso. En el Renacimiento, pues eso no es un factor a tener en cuenta. Evidentemente, una de las grandes, si no la mayor revolución de esa generación ha sido el papel de la mujer, que no era el mismo, ni mucho menos, en el Renacimiento o en la Antigüedad. Es decir, nosotros necesitamos un nuevo humanismo, pero un nuevo humanismo que se atreva a entrar en el mundo de hoy. Por ejemplo, un humanismo que no puede atrincherarse en el eurocentrismo, porque el mundo no es eso. Yo soy un amante el único patriotismo que tengo es el de Europa, y Europa para mí es la cultura europea. Es decir, soy un patriota de la cultura europea, pero reconozco, y he intentado practicar, que esa cultura tiene que dialogar en plano de igualdad con otras grandes culturas que hay en el mundo, y el futuro humanismo también tiene que tener en cuenta eso. Es decir, la tarea intelectual, el reto intelectual de nuestra época es enorme. Lo que ocurre es que no se emprende. Pero el reto, y además es una aventura extraordinaria, el reto que podría esperar a los seres humanos. Pero hay que emprenderlo. Y para emprenderlo, pues hay que tener fuerza, hay que tener coraje, hay que tener compasión, hay que tener valentía, hay que asumir riesgos. Entonces, lo que decías de la vida pública, con el panorama que estoy indicando, es obvio que la vida pública tiene que ser muy pobre, y lo es. Es decir, no es nada extraño que nuestros parlamentos y nuestros políticos sean de una gran pobreza intelectual, porque son un poco la punta del iceberg de eso. Me estoy hablando de muchas partes de tus libros, Rafael. Claro, si relacionamos este nuevo humanismo, a mí me interesa mucho, claro, ya sabes que soy al menos de formación schopenhaueriana, he estudiado profundamente a Schopenhauer, en fin, Schopenhauer tiene lo que tiene cosas buenas y cosas muy malas, en fin, como todos los pensadores, pero estaba pensando en esto de la compasión, relacionado con el nuevo humanismo, es una palabra a la que tú das mucha importancia, siempre intentando desprenderla del ideario religioso en general. Pero está, claro, esto que has dicho de que para ver a alguien se necesita la palabra, yo estaba pensando en una escena que he vivido justamente viniendo hacia acá, en el metro, que es que dos padres estaban delante de mí, iban con sus hijas, o sea, la situación era la misma, dos padres, hombres, con sus hijas, con sus niñas, y tendrían, no sé, pues a lo mejor 10, 11 años tendrían las crías.
Y claro, has dicho que para ver se necesita la palabra. Iban los dos padres, evidentemente no quiero generalizar ni hacer demagogia, ni es mi cometido, pero sí es verdad que a medida que uno mira alrededor, esto sucede con cada vez mayor asiduidad. Si dos padres que son los adultos significativos de esas niñas que están en formación, lo único que, o la vista está dirigida a algo que les está sacando de esa relación que tienen en ese momento, que es la relación padre-hija, y se está dirigiendo a algo que está absolutamente fuera, esto lo relaciono con el nuevo humanismo y lo relaciono con la reeducación de una sensibilidad o de nuestra sensibilidad. ¿Cómo podemos? Porque estás hablando mucho, o al menos implícitamente, Rafael, a mí me interesa mucho este asunto. Para pasear y pasear bien necesitamos buenos maestros y buenas maestras. Y a mí si me han enseñado algo mis maestros y mis maestras es, primero, a leer. A leer. Esto puede parecer algo muy sencillo, pero es que cuando lees te cabe la posibilidad de interpretar. Y entonces comienza un proceso cognitivo de pensamiento, etc. Pero ¿cómo podemos enseñarnos en general y entre nosotros como ciudadanía? ¿Y cómo podemos reconquistar esa mirada que es un mirar intencionado y no es un ver, digamos... bueno, pues que nos da igual lo que se nos presente delante. Pues estoy en un museo como estoy delante de ti, Rafael, como estoy delante de un público, como estoy delante del móvil, o como si estoy delante, voy a decir algo muy serio y muy duro, como si estoy delante de mi hija. ¿Cómo reeducamos esta mirada o esta sensibilidad? Porque yo me lo planteo todos los días, me levanto y puedo citar a María Zambrano muy rápidamente. Me estoy acordando ahora de Claros del Bosque, cuando María Zambrano habla de que, literalmente, dice esto: todo es revelación. Ahora bien, todo es revelación si se sabe ver como una revelación. Si te quedas en la asepsia de eso que se te presenta, entonces no haces hueco, no haces el claro del bosque dentro de ti para que eso te afecte realmente. ¿Cómo podemos reeducar nuestra mirada para que eso que te afecta, eso que está delante de ti, sea revelación y no sea algo absolutamente vacuo? Yo personalmente pienso, y en mis libros lo he intentado expresar, que cuando he dicho que la mirada y la palabra son necesarias entre ellas, en los dos casos estoy hablando de la libertad. Porque la lectura, ¿por qué la lectura es imprescindible? Y no es lo mismo aprender la historia de Odiseo o de Aquiles a través de la lectura o a través de un audiovisual. No es lo mismo porque la lectura es un acto en el que el lector se va planteando, va caminando por el libro y se va planteando encrucijadas y disyuntivas. Y tú tienes que elegir. Y tienes que elegir desde tu libertad, no a través de lo que te están colando desde fuera, sino a través de tu libertad. Por eso a mí me alarman los malditos informes estos PISA, que cada año dan que los españoles son fatales en comprensión lectora y en matemáticas. Fatal porque las dos cosas son ejercicios de libertad. Cuando tú haces una demostración matemática, a ti nadie te puede gritar la demostración. Tú la tienes que ir deduciendo paso por paso. Y cuando tú estás leyendo un libro, tú estás eligiendo, o sea, el gran autor lo que hará es un libro en el que tú puedas caminar. Si te da un bloque cerrado, no, un libro dogmático no sirve para nada. Pero un libro por el cual caminas, tú vas eligiendo encrucijada tras encrucijada. Entonces, esto es lo que es básico y por eso también es tan importante conectar libertad con los procesos de elección. En el momento en que una familia o un padre de familia resuelve las cosas diciendo porque lo he dicho yo, en ese mismo momento tú estás introduciendo un reduccionismo tal que estás educando a alguien para estar rodeado de miradas sin ver.
y para estar rodeado de ruido, pero sin oír realmente, ¿no? Este es el problema. Y es el problema de la libertad individual, pero también es el problema de la libertad colectiva. Yo me quedo completamente pasmado en estos últimos meses que pueda haber una suerte de amo del mundo iletrado por completo, al que adula todo el mundo y que pretende gobernar el mundo con ese criterio de padre de familia autoritario de por qué yo lo digo. Y este señor es Trump. Trump es un perfecto ignorante desde el punto de vista literario, estético, perfecto ignorante. Solo hay que ver cómo está redecorando la Casa Blanca con esos dorados a lo Miami. Solo hay que ver eso. Pero ese hombre está avasallando al mundo. Está avasallando el mundo y está encontrando complicidades. Eso es también lo que antes llamaba lo idolátrico. O sea, tiene mucho. Trump es un personaje que tiene mucho de tótem idolátrico. No tiene nada más. Es decir, él no desconoce dónde está Ucrania prácticamente, geográficamente hablando. Cosa que le acompaña a mucha gente, que el mapa mundial ha desaparecido. Pero lo que para él es decisivo es esta especie de mantra diario de todos los medios de comunicación mundiales teniéndole a él como tótem. Eso es imprescindible para... Con lo cual, el riesgo de totalitarismo evidentemente aumenta con la ignorancia y con la capacidad de ver y con la capacidad de oír. El totalitarismo no es solo ideas a lo nazi o a lo Mussolini. El totalitarismo es la incapacidad de vivir tu propia vida en libertad. El doble riesgo de nuestra época es un riesgo colectivo, pero a mí la libertad colectiva, si no hay libertad individual, tampoco es algo que me interese mucho y no dura mucho. En eso, aquel librito de Schiller, Cartas sobre la educación estética de la humanidad, daba en el clavo, porque Schiller fue un gran partidario de la Revolución Francesa, a diferencia de muchos intelectuales alemanes. Él fue un gran partidario, pero cuando vio la deriva de terror de la Revolución Francesa, se planteó algo que, viendo después también la bolchevique, etcétera, y cualquier revolución, es cierto, que si no hay una revolución en la sensibilidad del ser humano, tú ya puedes hacer todo tipo de revoluciones económicas, sociales, políticas, que esto va a acabar mal y revierte. La revolución pendiente es la revolución de la sensibilidad. Pues hablando de Trump, el otro día, perdonad que traiga a mis estudiantes, pero yo creo que también esto crea un pulso o sea, traer al pensamiento, pasear al pensamiento por la realidad. Y el otro día les ponía también el segundo de la ESO. Seguro que mis estudiantes de bachillerato se sentirán un poco celosos, pero en fin, los de segundo de la ESO les puse como ejercicio ¿quién debe gobernar? Y estuvimos hablando de quién debe gobernar y demás, salvo algunas excepciones que dijeron, alguno puso mi madre, porque organiza todo muy bien, y, en fin, hubo intervenciones bastante acertadas, yo creo, desde el punto de vista logístico, pero a mí me dio un poco de miedo, Rafael, y porque los chavales, y estoy hablando de gente que es muy maleable, chavales, preadolescentes, son muy maleables desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista político, digamos, y digamos la palabra, son muy fácilmente polarizables. Si no somos los adultos, pues los niños y los adolescentes no digamos nada. Y hay mucha idolatría justamente hacia personajes como Trump y hacia lo que representan. Pero es que la idolatría moviliza mucho. Y porque imponen. A ellos les llama la atención porque sabe imponerse. Claro,
Es que es así. Entonces, la idolatría ha sido una de las formas más directas de dominar el mundo y de dominar los países, y es muy potente según cómo se plantea. Fíjate que la tecnología, que en nuestra época prácticamente se convierte en teología, trabaja mucho la idolatría. Trabaja mucho. Vivimos en un mundo idolátrico en el que el baile alrededor del becerro de oro se va cambiando cada día, nuevas aportaciones, etcétera, etcétera, y pues, la idolatría. Trump creará idolatría. La inteligencia artificial, que para mí no es mala en sí mismo, pero idolátrica, como ya mucha gente se la está tomando, pues claro que es muy peligroso. Claro. Vale, y ahora en uno de los capítulos de Danza Humana tratas de algo que a mí me parece fundamental. Creo que lo llama, si no recuerdo mal, si no corrígeme Rafael, lo llama Rafael el gran descubrimiento. Y se refiere, Rafael, al momento en el que te das cuenta que los otros también sufren. O sea, es que antes hablabas de la espectacularización del sufrimiento, de que todos vemos imágenes permanentemente, de la idolatría de la imagen, y has mencionado la amnesia. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo cuando leí ese capítulo, te confieso que me emocioné mucho. Ahí hablas de la compasión también, en términos, digamos, en clave de ese nuevo humanismo. Pero ¿cómo podemos hacer ese gran descubrimiento si nada nos conmueve? ¿Cómo podemos, que es un poco esta educación de la sensibilidad, pero si nada moviliza mis afectos, nada más que para polarizarme, para botar a un color a otro, para enfadarme más o menos, entonces, ¿qué momento puedo tener para pensar, para parar, para crear un hiato, para crear una cesura en ese ruido constante y poder conmocionarme por el dolor de los otros, por el sufrir de los otros? ¿Qué está pasando para que eso no pueda suceder? Es que hay que aprender a escuchar, o sea, pero el tema es que se escuchan poco unos a otros, es decir, que muchas veces lo que hacemos es monólogos contrapuestos y nada más, ¿no? Pero es una cuestión complicada la que planteas, porque vivimos en ese mundo en el que lo importante no es tanto la verdad, sino el impacto. Entonces, claro, todo aquello que sea impactante tiene una fuerza movilizadora de lo que aquí llamamos idolátrico. Pero si algo caracteriza al ser humano es que pues en sus primeras guerras empezó a llevarse a los heridos con él, cosa que no hacían los otros animales. Si algo caracteriza al ser humano es la capacidad de compasión. De la misma manera, hay dos palabras simétricas claves, que es complacer y compasión. El erotismo está basado en la complacencia, mientras la pornografía está basada en la posesión. En la posesión, como cualquier otra posesión, mercancía. En cambio, el erotismo es también un descubrimiento, es también un camino, es también un paseo, en el que el placer tiene que estar contrastado siempre con el complacer. Pues en el caso de la pasión sucede lo mismo. Nuestras pasiones serán mejores o peores, pero solo son válidas si al mismo tiempo son capaces nuestras compasiones. O sea, solo si nosotros somos capaces de sentir el sufrimiento del otro. Pero por eso también he aludido a los animales. No quisiera aquí entrar en polémicas, y supongo que hay muchos partidarios de las corridas de toros. Pero para acabar con los dos bandos, yo un día, hace relativamente poco, se me ocurrió pedirle a un amigo mío, neurólogo,
un gran doctor en neurología y en la clínica del dolor, si podía hacer un informe medianamente ajustado del sufrimiento del toro en la corrida. Y lo que me mandó, que no les quiere contar aquí, era tan sobrecogedor que pensabas, no sé por qué hay estas discusiones y palabras, podían haberlas quizá antes de la neurología de mediados del 20, pero ahora, a principios del siglo XXI, ¿cómo nos atrevemos a eso? O sea, si somos omnívoros, si somos carnívoros, pues lo somos, pero procurar evitar el sufrimiento de los otros, de los humanos, por supuesto, pero de los no humanos también. Y en ese sentido, claro, la compasión y el complacer son básicos para entender cuando hablo de nuevo humanismo. Pero no es la compasión aquella que me enseñaban de niño en el colegio religioso, no es eso. No es la compasión, tengas compasión de este porque no sé qué. No, la compasión es un sentimiento profundo que de nuevo nos llevaría a la palabra, nos llevaría al paseo y nos llevaría también a que ver y mirarnos lo mismo. Y en ese paseo también necesitamos, por cierto, Lola, cuando el tiempo que no lo estoy mirando ni nada, ¿eh? Te hago una señal, 5 minutos para que luego puedan también preguntar. Pues voy a ir terminando con alguna pregunta, pero como cuando estamos en Radio Nacional y te he visto, alguna pregunta personal para ir acabando. Rafael, en los paseos también se necesita parar. O sea, yo voy andando y yo necesito parar, mirar, pensar, crear una cesura, un paréntesis para poder reflexionar sobre lo que el caminar mismo es, sobre lo que he visto, sobre lo que he experimentado. Y me gustaría, claro, porque tú eres un maestro, para mí eres un maestro muy importante, además en mi vida, biográficamente. Y querría preguntarte, claro, estabas en una librería a pie de calle, además esto se ve desde fuera. O sea, el ritmo de la ciudad, además por aquí, en Moncloa, Argüelles, muy cerca del tumulto, tú ves dentro de la librería Rafael Alberti y los ritmos son distintos. La gente no va corriendo a coger un libro y pagar, bueno, a veces sí porque tienes muchas ganas de leer y en fin. Pero en tu vida cotidiana, Rafael, en Barcelona o donde estés, en la ciudad que estés, porque tú eres un gran paseante, un gran caminante, en tu día a día, ¿cómo parar? Perdona por la pregunta casi descarada, pero te vas al mar, te vas y te coges un libro. El mar es un compañero para mí imprescindible. O sea, yo no he podido vivir nunca en una ciudad que no tuviera mar. Porque el mar tiene algo, claro, esto depende de la infancia, seguramente, pero tiene algo de un interlocutor que es siempre igual y siempre distinto. O sea, yo jamás me he aburrido ni un solo minuto con el mar al lado. En cambio, otros medios naturales quizá no tenga, desde luego, esa fluidez. Pero yo paro, pues de muchas maneras he parado en mi vida. No he tenido una vida, digamos, muy tranquila. Sentimentalmente hablando y sexualmente hablando, sino más bien agitada. Y soy todavía muy noctámbulo. Lo que estaba contando Lola era algo relacionado con eso, porque son las cosas que se me ocurren a partir de medianoche, imagínate. Pero también le decía a Lola que he descubierto, así ahora que ya tengo una perspectiva de la edad importante, que escapar en lo posible a la competitividad y a la productividad es una garantía de ir construyendo una conciencia generosa. Por eso es muy importante, si alguien quiere llegar a la vejez, si no quiere llegar también está muy bien, que logre llegar sin envidia y sin resentimiento. Eso es quizá la recomendación más importante.
y sin el ánimo de competitividad que evidentemente caracteriza más a la juventud o la primera madurez. Uno tiene que, por ejemplo, el campo de la cultura, como es un campo que en general maneja poco dinero, tiene mucho pecado de envidia y de resentimiento. Porque los multimillonarios, si uno dice, yo tengo 4.000 millones, ahora un multimillonario ya no es como el número de estrellas, el número de millones. Pues si tengo 4.000 y tú tienes 3.000, lo siento, francamente, soy más rico que tú. Pero entre un escritor, entre pensadores, etcétera, nunca hay una posibilidad de medida objetiva, con lo cual, si tienes éxito porque tienes éxito, si no lo tienes porque no lo tienes. Es decir, es un campo muy competitivo y al mismo tiempo muy dado al resentimiento. Valverde, José María Valverde, que era maestro mío, decía, es que a veces entre los escritores parece que no solamente no quieren que el otro publique libros, sino que quieren ver quemados sus libros, ¿no? Destruidos sus libros. Que esto para una librería es fatal, pero es así. Entonces, una medida terapéutica imprescindible es huir de lo que Cernuda llamaba los medios tribales literarios. Huir de eso porque es siempre medios donde el resentimiento está tan presente que es horrible. Entonces, a veces cuando eres joven caes en cosas como esta, pero luego tienes que alejarte. De la misma manera que yo creo que los intelectuales y los escritores y los pensadores, cosa que no hacen, deben estar más allá de sectarismos y de todas las banderías que hay. Evidentemente tienen que tener sus ideas, pero uno no puede depender de los poderes, no puede, ni de las mafias que hay. Y lamentablemente hay muchos que realmente lo están. Luis Cernuda, otro. Yo tengo muchos libros en la mesilla, entre ellos La realidad del deseo y siempre alguno de Rafael Argullol, siempre. Me gustaría terminar, para que el público pueda intervenir, con un fragmento, con cómo termina, con las páginas 1029 y 1030 de Danza Humana de este libro con el que he comenzado. Me gustaría terminar con lo último que escribe, si me permite, Rafael, para ahora dar posibilidad de que te pregunte el público lo que considere oportuno. Dice Rafael Argullol: a lo largo de la vida nos vamos esculpiendo, pero siempre queda la escultura inacabada. Una parte de nosotros permanece atrapada en la piedra. Por eso, por más que lo intentemos, no podemos conocernos absolutamente. Una parte de nosotros es esa piedra misteriosa con la que convivimos. En ella se halla alojado el significado de cada vida. Y termina Rafael: en los días aciagos, la piedra es únicamente un avatar de la gran nada. En los días benevolentes es un fragmento de eternidad. ¿En qué lado de la balanza queremos jugar? Por favor, un aplauso, Rafael. Ha sido un placer. Y si alguien quiere comentar algo, preguntar algo a Rafael, hacer algún comentario. Se han dicho muchas cosas, la verdad. Arriba no lo vemos. Porque, No. Lola quiere hacer. Bueno, yo quería dar las gracias otra vez. Hemos empezado agradeciendo y yo creo que terminar agradeciendo, uno no termina nunca de dar las gracias y de sentirse
sentirse bien, ¿no? Por la generosidad de los que vienen a casa y nos abren sus puertas y su conversación y nos dejan compartirlo, ¿no? Yo quería preguntarte, Rafael, ¿cómo habéis hablado de muchas cosas? Habéis hablado de la compasión animal, de ese nuevo humanismo que tenemos que poner al día, ¿no? Actualizarlo, pero yo veo que estamos atrapados en la tecnología, incluso los que no queremos estar atrapados lo estamos siendo, ¿no? Incluso los que hemos sido más escépticos y también por generación no nos ha tocado, ¿no? esta educación tecnológica o esta deseducación tecnológica. Pero a mí me gustaría que nos dieras a lo mejor un rayo de esperanza, ¿no? Porque parece que todo va a pasar por el mismo agujero, que es ese agujero de la IA, que como decías no es ni bueno ni malo, como toda la tecnología, pero parece que esa creatividad, esa reflexión, esa libertad que nos da la palabra, parece que la IA se la va a apropiar, ¿no? Se la está apropiando. Mira, yo en general no soy ni optimista ni pesimista. Es decir, pienso que algunas de las cosas mejores que ha hecho el hombre y que ha ideado el hombre han sido en contra de la propia naturaleza humana. Por ejemplo, las grandes utopías, Platón, las grandes utopías son contrarias a la inclinación humana. Por ejemplo, la inclinación humana a la codicia. Hay inclinaciones humanas que no nos podemos sentir orgullosos de ellas, pero son nuestras, somos nosotros, somos un ser que está, no sé si solo o no, pero de momento bastante solitario en el cosmos. Y tenemos, como cada uno de nosotros, tenemos que reconocernos en lo bueno y en lo malo. Es decir, por eso a mí me gusta mucho y creo que es la literatura que educa a la humanidad para todos los siglos, la tragedia griega, porque la tragedia griega no plantea el bien y el mal separados y no plantea un héroe y un antihéroe. No, en la tragedia griega, los héroes de la tragedia griega, de las heroínas de la tragedia griega, pues tienen todo lo que tenemos nosotros, que es pues pasiones positivas y pasiones negativas. Yo pienso que lo importante es intentar romper el círculo vicioso en el que nos encontramos y que sentimos, y a mí solo se me ha ocurrido a lo largo de estos años esto que he intentado resumir aquí con la palabra, la expresión nuevo humanismo, especificando algunos de los aspectos nuevos que realmente entiendo que habría que introducir aquí y que implican verdaderamente revoluciones en el comportamiento. Para los hombres masculinos tiene que haber la ha habido un poco, pero tiene que haber una revolución en el comportamiento para asumir los cambios que se han producido. Como humanos que no somos el centro del cosmos, sino una periferia de la periferia, tenemos que tener una relación pues, mucho menos arrogante y más modesta con los otros seres vivos, una interactuación pues, más armoniosa. Entre las distintas culturas no puede haber el instrumento de superioridad de unas sobre otras. Unas serán más complejas, más ricas en unos aspectos y en otros, pero hay que aprender a tener esa tolerancia e ir rompiendo ese círculo. Ahora bien, hay que tener también en cuenta una cosa que no se me había ocurrido y que he pensado en los últimos tiempos, en eso que estoy escribiendo, que te comentaba, y es que el ser humano nunca ha renunciado a ningún hallazgo que ha tenido, por peligroso que este hallazgo sea.
si no renunció a la bomba atómica después de verlo de Hiroshima y Nagasaki, como pretendieron el propio Einstein y el propio Oppenheimer, no renunció, sino que al cabo de 3 años ya había la bomba de hidrógeno, no esperemos que va a renunciar a nada tecnológico. Es decir, a la tecnología hay que intentar controlarla, como decías tú al principio, por arriba, es decir, por la palabra, por el paseo, por la palabra, por el ver, por movilizar. Tú a los jóvenes, cuando les rompes el velo de la apatía, ellos se movilizan por estas cosas. Cuando les haces llegar al fondo, más allá del velo, sí que se movilizan. Claro que sí. Si tú les dices, te voy a poner una película de Bergman o de Tarkovsky, seguramente se horrorizarán. Pero cuando ven el 7º sello se quedan así. O sea, que lo que quizá habría que hacer es tener más audacia, más coraje, más... no caer en... Yo creo que es muy importante no caer en el nihilismo. Es decir, yo me considero una persona notablemente lúcida. Podría ver la negrura de lo que hay alrededor, pero no me da la gana de caer en una posición nihilista. No soporto los escritores que van recomiendo el suicidio en cada libro y ellos no se suicidan. Van sacando libros, ¿no? Entonces, el nihilismo yo creo que es uno de los adversarios. El nihilismo además lleva a lo que decía antes, peligrosísimo, que es la indiferencia ante la verdad. Y la indiferencia si es que es una pasión, que lo dudo, o es la peor no pasión. La indiferencia es lo peor para el ser humano. De ahí que sea tan importante el deseo y la ilusión, que viene a ser lo mismo. O sea, vivir sin ilusiones es sobrevivir. Vivir sin deseos es sobrevivir. Y el nihilista se instala en un mundo que supuestamente está más allá de toda ilusión y todo deseo, pero eso al final vas respirando hasta que también dejas de desear respirar. Por tanto, el nihilismo, idolatría y nihilismo son los enemigos, pero hay muchas fuerzas para movilizar frente a ellos. Muchas fuerzas. Aquí que estamos rodeados de libros, los libros son fuerzas contra el nihilismo y contra la idolatría. Las grandes pinturas, las grandes obras musicales lo son. O sea, nosotros tenemos que imponer el respeto y la riqueza de la cultura. No podemos permitir esta frase que a veces se permiten los españoles de decir, ¿para qué sirve la cultura? La cultura sirve para tener 1000 vidas en una vida, para tener una relación mucho más compleja con la existencia y no simplista. La cultura es la riqueza y es la que también impide la caída en el nihilismo y en la idolatría y en la indiferencia. ¿Algo más? No, creo que nos quedamos con esta idea, claro, la cultura que nos rodea aquí en esta librería, en la librería Alberti, y sobre todo con las palabras, la palabra valiosa, la palabra pensada, meditada, constructiva, reflexiva, creativa, ¿no? De Rafael Argullol y de Carlos Javier. Muchas gracias. Enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por que vengan muchos años. Hay libros de Rafael y también de Carlos ahí en la caja con Iñaki, o sea que es un buen momento para ver una firma.